Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo de este manhwa. Si te han gustado las partes anteriores te invito a darle like y suscribirte ya que eso me motiva a seguir creando contenido. Bueno y sin más que decir que disfruten del video. A continuación nos muestran los diferentes reinos de cultivo que hay después del reino del alma naciente. El siguiente reino es el reino de la formación del alma donde se reúne el ki de uno y puede adaptar innumerables formas. Luego está el reino de la fusión del vacío, es donde uno está junto con los cielos teniendo el poder innato que es otorgado por los cielos. El siguiente es el reino de la fusión cuando uno se fusiona por completo con los cielos como un solo ser, continuando con el reino de la trascendencia de la tribulación. Una vez que se llega a este estado uno puede ascender a la divinidad. Y por último el reino Mahayana donde se convierte en un verdadero inmortal donde uno ha llegado a la cúspide de su existencia, el estado de la perfección. Mientras tanto Xiaoer, quien odiaba al prota, estaba en el segundo nivel del reino de la fusión del vacío, y debido a que el prota había eliminado a su marioneta Duan Tontian estaba lleno de odio y no podía esperar para extraer sus huesos y refinar su alma. Su odio actual era de 5 estrellas. El prota con una cara de arrepentimiento diría que sabía que habrían problemas mayores pero no esperaba un segundo nivel del reino de la fusión del vacío, y en su mente pensaría que estaba fuera de discusión derrotarlo incluso si alcanzara la formación del alma en ese momento. Alguien alertaría que algo estaba pasando con el tesoro del imán negro innato, este tesoro estaría reformándose y cambiando de apariencia. El ser que se formó diría que Duan Tontian era realmente una basura inútil y no consiguió ganar tiempo y necesitaba encontrar rápido a su próximo anfitrión. Y hablándole al prota le diría que era realmente alguien sorprendente que un cultivador del alma naciente sea capaz de matar a un cultivador de la formación del alma. El prota usaría sus 3 espadas de sombra pero sería completamente inútil. Xiaoer diría que era inútil porque estaba en el reino de la fusión del vacío y sus poderes sobrenaturales no podían destruir su alma. Ya que Duan había ganado algo de tiempo se pudo recuperar bastante. Los ancianos bajo él le preguntarían que quién era. Este respondería que era Xiaoer, un anciano de la secta de demonios del estado del norte, y había planeado eso durante muchos años pero no había predicho la existencia del prota y recordaría eso. Han Yue le preguntaría que si había dicho que Duan Tontian solo era una herramienta para ganar tiempo. Xiaoer diría que por supuesto y esa basura le había dicho que no había nadie que fuera rival para él en la secta de Jade Puro. Han Yue le mencionaría que parece que su alma era bastante diferente en comparación a otras y si acaso su cuerpo físico había sido dañado o está completamente destruido. Xiaoer diría que no estaba calificado para saber sobre eso y tenía la suerte de que no le gusta intimidar a los jóvenes. Y mientras desaparecía en el aire diría que se había informado de eso a la secta de demonios del norte y todo debían empezar a contar los días que les quedaban. El maestro de secta diría que no era de extrañar que el culto del demonio del inframundo se dirigiera al reino de los 10.000 demonios, era porque eso fue arreglado por la secta de demonios. El gran anciano diría que a partir de ese día ya no existía el culto del demonio. Li Qingxi diría que ahora tenía un asunto muy importante entre manos ya que tienen que cortar todas las raíces de los miembros restantes del culto del demonio. Y mientras volteaba le preguntaría a Han Yue si podría, pero este estaría atendiendo su maestra diciendo que lo sentía y todo se debía a su incompetencia y la curaría en ese instante. Li Qingxi le diría que su maestra no sufrió una herida tan grave. Han Yue con una cara despreocupada diría que su maestra era más importante y ellos podían irse si querían. Y para sí mismo mencionaría que si tuviera que lidiar con el culto en ese momento su fama se dispararía y obtendría nuevos enemigos. Mientras su maestra daba una linda sonrisa, todos los demás ancianos dirían que estaban celosos de la hada 11 Xuan ya que tenía un discípulo tan bueno. Uno de ellos diría que el mes pasado su discípulo se robó un elixir divino y escapó y solo hablar de eso lo enojaba.
El anciano del pico de trueno le preguntaría a Han Yue le diga la verdad de dónde era, ya que con su nivel de cultivo no era posible que sea un discípulo nutrido por la secta de Jade. Han Yue diría que el pasado se queda en el pasado y ahora era un discípulo de la secta de Jade puro y no dañaría la secta. Los demás ancianos estarían reprendiendo al anciano del trueno por preguntar cosas innecesarias, ya que se pondría en su contra si el prota se iba de la secta. Unos cultivadores, los cuales acabaron de llegar, se preguntaban dónde estaba el maestro de secta, y al ver al cadáver del anciano Kunmo todos se echarían para atrás. Li Qingxi le diría a Han Yue que si los eliminaba en ese momento lo convertiría en el maestro de secta. La anciana que le había curado el brazo le diría que no se esfuerce mucho. El prota diría que hablaría una vez que su maestra se recupere. Li Qingxi, alzando su voz, diría que el maestro del culto del inframundo había muerto y les ordenaría a sus discípulos matar a todos los miembros restantes del culto demoníaco. Los del culto demoníaco, en pánico, dirían que tenían que correr, mientras los de la secta de Jade puro, al recuperar sus ánimos, procederían a contraatacar de forma bestial, y mientras formaban un gran escándalo decían que no dejen escapar a nadie. Los ancianos dirían que era mejor que escapen, ya que eso reduciría el número de bajas y en el futuro arreglarían las cuentas, ya que el culto del inframundo estaba destruido y podrían eliminarlos después. Li Qingxi, llamando la atención de los ancianos, diría que todos habían presenciado el poder del prota y desde ese momento se convertirá en el vicemaestro de secta, ya que su cultivo había alcanzado su tope y dejaría la secta en manos de la generación más joven. El prota desinteresado rechazaría la oferta, lo que enojaría al maestro de secta. Han Yue mencionaría que solo quiere cultivar en paz. Ser el vicemaestro de la secta le quitaría mucho tiempo, no tendría lugar para cultivar. Li Qingxi no tendría respuesta y el gran anciano intervendría diciendo que deberían nombrar al prota como anciano y dejarlo disfrutar de los beneficios del vicemaestro, y a menos que la secta esté en problemas no sería molestado. Han Yue diría que eso funcionaba para él, y hablando del anciano de la fusión del vacío, el gran anciano le interrumpiría y le diría que no se preocupe, y como había pensado solo quedaba su alma y lo más probable era que Duan Tongtian era su marioneta para recuperar su cuerpo físico, y lo más probable era que querían destruir la secta para que ese anciano absorba toda la energía vital, probablemente con alguna técnica secreta. El estado del norte estaba muy lejos de ahí, estaba casi al otro extremo del mundo. Incluso si vinieran ahí sus aliados, definitivamente no los dejarían hacer lo que quisieran, así que no debían preocuparse. Han Yue diría para sí mismo que como no podría preocuparse, después de todo cualquier cosa podía suceder, necesitaba cultivar rápidamente, y para estar seguro necesitaba cultivar rápidamente y superar el reino de la fusión del vacío lo antes posible. La maestra del prota estaría dando una conferencia diciendo que ese día la secta de Jade puro se había salvado gracias al anciano asesino de deidades que con un solo balanceo de su espalda dio vuelta la situación. Todos estarían alabando al anciano mientras el prota estaba avergonzado en medio de todos estos, y les diría que eso era todo y podían retirarse a excepción del prota. Luego de que todos se fueran, la maestra del prota se quedaría en silencio frente a él para preguntarle si tenía algo que decir, preguntándole que quién rayos era y por qué había ido a la secta de Jade puro. El maestro de secta estaba dispuesto a dejarlo pasar, pero ella, como su maestra, tenía que saberlo, y no le sorprendía que nunca haya necesitado su guía, y le preguntaría que si debía dirigirse a él en el futuro como amigo daoísta. El prota diría que no hay necesidad de todo eso y ya debería saber sobre su trasfondo por su hermano menor Tielao. Su maestra le diría que incluso se asumía que tenía un talento inigualable de donde venían sus habilidades y técnicas. El prota en su mente diría que no es sorpresa que su maestra dude de él, ya que un alma naciente mate a una formación del alma era muy escandaloso y nadie creería que puede acceder a muchos recursos porque vivía en reclusión. El prota diría que se lo diría, pero no podía decirle nada a nadie.
Inventaría una historia que básicamente relataba de cómo había encontrado un anillo bajo un árbol que había sido golpeado por un rayo, pero no esperaba que en ese anillo habitara un inmortal, el cual le tomó interés y le dio una oportunidad, y viendo que su cuerpo era único y especial, decidió hacerlo su sucesor, otorgándole sus habilidades. El inmortal le había dicho que en el futuro se convertiría en un gran personaje, por eso el niño cultivó en reclusión para evitar todos los problemas. Su maestra diría que entendía si ese era el caso, y le preguntaría que por qué había avanzado para salvarlos, ya que en la secta de Jade Puro nunca lo habían tratado bien. Antes, y él tampoco trataba a la secta de Jade como su hogar. El prota diría que era verdad, pero había vivido allí por casi 100 años y no había mucha gente que le importa en su vida, pero los que le importaban son todo para él, y todos se encontraban en la secta de Jade, y lo más importante de ellas, incluso dijo que viviría y moriría con la secta. El sistema le notificaría que la favorabilidad había aumentado a 3.5 estrellas. Su maestra le preguntaría qué planeaba hacer en ese momento, si volvería a entrar en reclusión como de costumbre. El prota diría que estaba en lo correcto, ya que no sabía cuándo atacaría el monstruo del reino de la fusión del vacío. Tenía que volverse más fuerte rápido. Le diría que en ese caso podía ir. El prota asentiría retirándose. El prota, pensando que ahora todos lo trataban con respeto, diría que eso era como espera, el fuerte gobierna todo, y eso era una prueba de que su cultivo en reclusión era la elección correcta. Y si hubiera cultivado un año menos, habría sido difícil para él mantenerse vivo en ese momento. Las oportunidades solo vienen a aquellos que están preparados, y tenía que seguir dándolo todo para mejorar su cultivo. Joer entraría a la cueva, avisándole que estaba ahí. Le diría que la secta había reunido muchos tesoros naturales que podía ayudar a aumentar la espiritualidad en su cueva, y estaba allí para ayudarle a plantarlos. Le diría que también había una formación de matriz de reunión de ki espiritual. El prota le agradecería por su duro trabajo. Joer le diría que deje de bromear, ya que ahora era el anciano asesino de deidades, y cómo podía seguirle llamando hermana mayor. El sistema le notificaría que la favorabilidad había aumentado a 5.5 estrellas. El prota la acorralaría en la pared y le diría que si sigue trabajando duro y cultivando, ella siempre sería su hermana mayor. Está con unos ojos enamorados. Nerviosamente le diría que se estaba cultivando lo mejor que podía y cómo podría compararse a él. El prota, mientras se acercaba más, le diría que no se preocupe, y le tenía una solicitud. Joer, sonrojada, diría que por favor hable, ya que podría ayudarlo a hacer cualquier cosa. El prota, con una cara maléfica, diría que me ha estado esperando por eso. Y le diría que si podía agregar otra formación de matriz en la casa cueva del tipo que podía prevenir fuego y ladrones, esto dañaría completamente el ambiente que se había formado. 3 años después, una vez que la secta terminó las reparaciones, el maestro de la secta condujo a los discípulos de a los 10 picos a acabar con los restos del culto diabólico. El culto diabólico, el cual había perdido la mayor parte de su fuerza, fue rápidamente manejado, dejando varias bajas. Y por fin habían exterminado el culto malvado después de cientos de años, y esas noticias impactaron al mundo de la cultivación. El prestigio de la secta incrementó significativamente, y la fama del anciano asesino de deidades comenzó a circular por el mundo de la cultivación, pero solo su nombre fue divulgado, más no su identidad. El prota, el cual había avanzado al segundo nivel del reino del alma naciente, mientras miraba el horizonte, se sentaría tranquilo. Al mirar que el sistema había desbloqueado una recompensa extra, le darían más píldoras divinas y la cuerda para dar demonios, además un manual de hechizos secretos, lo que pondría muy feliz al prota. Una parte de la secta estaba siendo azotada por unos rayos monumentales. Los ancianos estarían preocupados, de ahí que estaban siendo atacados, discutiendo que si acaso era otro culto del camino demoníaco. Y le preguntarían al gran anciano qué era lo que veía. Este diría que no había nada de qué preocuparse, ya que los rayos venían del territorio del prota. Con esa información todos se calmarían.
El prota estaría usando su técnica llamada la gran tormenta eléctrica pensando que por fin tenía una habilidad de ataque de daño a gran escala, ya podía hacer 5 rayos seguidos. Alguien llamaría la atención del prota preguntándole que si estaba libre. Mirando hacia abajo se da cuenta que era el maestro de secta y le preguntaría que en qué le podía ayudar. El maestro de secta diría que tenía algo de lo que hablar con él. Momentos después en su cueva le diría que se sienta libre de solicitar cualquier cosa y ya había hablado con los otros ancianos y harían todo lo posible para cumplir sus deseos. Han Yue diría que no tenía ninguna petición extravagante y todo lo que quería era vivir en paz. El maestro de secta diría que su cueva parece ser un poco pequeña. El prota le diría que estaba acostumbrado. El maestro de secta le ofrecería moverse el pico principal ya que ayer era mucho más espacioso y cómodo. Rechazaría su oferta ya que no había necesidad de eso. El maestro de secta diría que entonces no lo obligaría y su secta haría todo lo posible para hacer una morada en la cueva con los mejores recursos para él. Y antes de irse le preguntaría que si no quería tomar a un discípulo, y mientras llamaba a alguien le diría que ese chico tiene mucho potencial y solo tendría que guiarlo de vez en cuando. E incluso podría serle de gran ayuda en el futuro. El prota se desconcentraría observándolo. El sistema lo notificaría que había detectado un portador de fortuna congénita y estaba analizando su origen. Su nombre era Yang Tiandong, posee la línea de sangre de un santo demoníaco. Había nacido como medio humano y medio demonio y su potencial de cultivo no tenía igual. Sin embargo, cuando era joven perdió el control y se transformó en demonio, hirió a sus compañeros y fue encarcelado. El culto demoníaco. Y afortunadamente la secta de Jade Puro lo salvó. Yang saludaría respetuosamente al anciano asesino de deidades. El prota diría que podía aceptarlo como discípulo, pero él tendría que elegir y aprender las técnicas del cultivo de la secta de Jade Puro y él solo se encargaría de enseñarle hechizos y poderes mágicos. El maestro de secta diría que estaba bien con eso. El maestro de secta diría que las técnicas de cultivo no son un problema, pero tendría que contribuir para ganarse la oportunidad de obtenerlas y le entregaría las fichas que lo representan como el anciano asesino de deidades, las cuales podría dar a sus discípulos. El prota se sorprendería al ver tantos tokens y le preguntaría que si acaso esperaba que acoja a tantos discípulos. El maestro de secta diría que se iría y los dejaría que discutan como maestro y discípulo. El prota miraría fijamente a su discípulo, diciéndole que ya había deducido su origen y su nombre era Yang Tiandong. Le diría que era mitad humano y mitad demonio y había sido encarcelado por el culto del demonio del inframundo. Se sorprendería mucho al escuchar eso. Recordaría que el maestro le había dicho que era mejor no contarle sobre su identidad especial, y se sorprendería mucho al ver cómo el prota dedució sus orígenes. El prota con una cara amigable le diría que a partir de ese día sería su maestro. Yang Tiandong diría que su maestro era realmente increíble y estaba impresionado por cómo logró deducir su origen. El prota con una cara de satisfacción diría que como no podría saberlo con ayuda del sistema, el prota le daría la ficha y le diría que encuentre un lugar para cultivar. Asentiría, y antes de irse le diría que tenía una petición. El prota voltearía la mirada intrigado. Yang Tiandong diría que su padre le había dejado una profunda técnica que requería que alcance el reino de la formación del alma para poder cultivarla, y como no era muy brillante esperaba que el prota sea capaz de guiarlo. Mostrándole una pluma de color carmesí, el prota saltaría exaltado diciendo que eso era. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si mi video fue de tu agrado te invito a darle like y suscribirte al canal, ya que eso me motiva a seguir creando contenido. Pronto les traeré un nuevo capítulo y sin más que decir nos vemos en el próximo video.